Hola, mi nombre es Guadalupe Cherlin Carmona Soto, de la licenciatura de Fisioterapia. A continuación les hablaré sobre el análisis biomecánico de la marcha. La marcha está definida como el paso bípedo que utiliza la raza humana para desplazarse de un lugar a otro, con bajo esfuerzo y mínimo consumo energético. Constituye un elemento característico que identifica a todo sujeto, pues permite revelar aspectos individuales de la personalidad, la autoestima, la condición de salud y las situaciones emocionales de cada persona. Requiere de la integración compleja de diversos sistemas y compromete varios segmentos corporales. La marcha de cada persona está influenciada por la postura, el sistema muscular, el sistema óseo, entre otros. Desarrollo de la marcha. El recién nacido muestra unos automatismos de la marcha cuando se le coloca en posición vertical, sujetándole por las axilas y sus pies contactan con una superficie. Este realizará reflejos de la marcha cuando se aplica movimiento de basculación. Esto da lugar al balanceo de la marcha y el bebé no mantiene el equilibrio de la cabeza. Esto es un reflejo primitivo, por lo cual se le denomina marcha automática y desaparece en los primeros meses de vida. El niño de 7 meses comienza a moverse con movimientos de rectación y a los 8 meses consigue mantenerse de pie. A los 10 meses comienza a gatear cuando el abdomen muy cerca del plano de apoyo. A los 11 o 12 meses gatean con las manos y los pies y dan sus primeros pasos si les dan las dos manos. Además, esto tiene que influenciar por la velocidad de maduración del sistema nervioso. Ciclo de la marcha y sus divisiones. El medio de soporte comprende de 5 fases y el periodo de balanceo comprende de otras 3 fases restantes. Entre las fases de soporte están el contacto inicial, respuesta a la carga, soporte medio, soporte terminal y prebalanceo. A continuación definiré cada una de estas fases. Fase de contacto inicial es el instante en el cual el pie se adelanta para el contacto con el piso. De este modo, la extremidad cierra la cadena cinética, pues el pie constituye el punto fijo de soporte para que el resto del cuerpo empiece a desplazarse hacia adelante, y principalmente la región de impacto es en el talón y por eso se le da el inicio. El segundo término a definir es respuesta a la carga, que este va a ser el intervalo en el que el pie hace contacto con el piso y el peso corporal es soportado totalmente por esta extremidad, ya que presenta cerca del 10% inicial del ciclo de la marcha, y durante su desarrollo se presenta el primer doble soporte. Continuando con el tercer término es el soporte medio, que se va a iniciar con la extremidad contralateral. El contacto con el piso y el peso del cuerpo se transfiere a lo largo del pie hasta que se alinea con la cabeza de los metatarsianos, es decir, el antepié. El pie como punto fijo permite que el cuerpo se desplace gracias a la rotación de la tibia. Representa del 10% al 30% del total del ciclo y es el 50% de soporte simple. El cuarto término a definir es el soporte terminal. Una vez que el peso corporal se encuentra alineado con la cabeza de los metatarsianos, el talón se desplaza para elevar el peso hacia los dedos y transferir la carga contralateral, y es cuando entra en contacto con el piso. Prebalanceo es la fase de transición entre el periodo de soporte y el periodo de balanceo. Se inicia cuando el pie contralateral entra en un contacto con el piso y termina cuando el pie bilateral se despega del piso. Durante el prebalanceo, el peso corporal es transferido totalmente de una extremidad a otra. La exilateral se descarga por completo de la contralateral, recibe la carga y representa el 50% al 62% en el periodo de soporte. La siguiente fase del ciclo de la marcha es el prebalanceo, el cual compone de 3 fases diferentes: balanceo inicial, balanceo medio y balanceo terminal. A continuación definiré cada uno de estos términos. El balanceo inicial comienza cuando los dedos del pie abandonan el piso y termina cuando la rodilla alcanza la flexión máxima durante la marcha de 60 grados. Los músculos se encuentran directamente debajo del cuerpo y paralela en la extremidad contralateral. En ese instante soporta el peso corporal. Esta fase ocupa del 62% al 75% del ciclo de la marcha. El segundo término a definir es el balanceo medio, el cual inicia con la flexión máxima de rodilla y culmina cuando la tibia se dispone en posición perpendicular con el piso, es decir, se orienta verticalmente. Esta fase es del 75 al 85% del ciclo total.
El último término a definir es el balanceo terminal, que se inicia en la posición vertical de la tibia y continúa a medida que la rodilla se extiende completamente y termina cuando el talón hace contacto con el piso y se vuelve a reiniciar el ciclo con el contacto inicial. Este ciclo va del 85% al 100%. Ciclo de la marcha es el lapso del tiempo en el que transcurre dos eventos idénticos sucesivos del mismo pie. Generalmente se selecciona el contacto inicial para su descripción de inicio y culminación. En este sentido se registra el ciclo de la marcha de la extremidad derecha e izquierda. El periodo de paso es referido al intervalo del tiempo entre el contacto inicial del pie y el mismo evento del pie contralateral. Por ejemplo, el tiempo que transcurre en el contacto inicial del pie derecho y el contacto inicial del pie izquierdo, referido como el periodo de paso de la extremidad inferior izquierda. Este es el que avanza cuando existe dolor en una extremidad inferior. La persona reduce muy notorio el tiempo de apoyo. Periodo de balanceo. Durante este periodo se invierte la cadena cinética, pasa de ser cerrada a abierta, pues es el punto fijo que constituye la articulación coxofemoral e inmóvil del pie. Frecuencia o cadencia. Este parámetro hace referencia al número de pasos por unidad de tiempo, que generalmente se fija en 1 minuto. La frecuencia determina el ritmo y la rapidez de la marcha. Normalmente es de 90 a 140 pasos por minuto. Longitud de paso corto es la distancia lineal en metros desde un evento específico, que generalmente es el contacto inicial de la extremidad hasta el mismo evento de la extremidad opuesta. La comparación del paso derecho como izquierdo nos da la información de la simetría de la marcha. Ancho de paso está dado por la distancia lineal en centímetros entre dos puntos iguales de los pies. Por ejemplo, los talones es una variable directamente relacionada con la estabilidad y el equilibrio. Esto significa con un ancho paso la persona incrementa su estabilidad y equilibrio. Ángulo de paso se refiere a la orientación del pie durante el apoyo. El eje longitudinal de cada pie forma un ángulo con la línea de progresión. Normalmente está entre los 5 y 8 grados de frecuencia de torsión de origen pélvico, femoral, tibial o polar de la extremidad inferior. Primera tarea funcional, aceptación del peso. Coincide con las dos primeras fases del periodo de soporte, contacto inicial y la respuesta a la carga, en las que el peso corporal se transfiere de una extremidad a la otra. La extremidad receptora de la carga pasa de una cadena cinética abierta a una cerrada. Segunda tarea funcional, soporte en una sola extremidad. Se relaciona con las fases de soporte medio y soporte terminal. El peso corporal recae totalmente en la extremidad de apoyo, que demanda gran estabilidad. Tercera tarea funcional, avance de las extremidades asociadas a las 4 fases restantes: prebalanceo, balanceo inicial, balanceo medio y balanceo terminal. Esta tarea funcional garantiza que el pie despliegue del piso y la extremidad del tronco avance hacia adelante. Comprende dos momentos cruciales, uno de aceleración y otro de desaceleración. Desplazamiento del centro de gravedad en la marcha. La ubicación del centro de gravedad se calcula que en el adulto se encuentra localizado por delante del cuerpo vertebral, a la altura de la primera o segunda vértebra sacra, aproximadamente dada la continuidad de los movimientos asociados que se presentan durante la marcha. El centro de gravedad, además de seguir la progresión de la misma, sufre desplazamientos alternados de derecha a izquierda y de arriba a abajo, lo cual garantiza que caiga directamente sobre la base de soporte. Estos desplazamientos horizontales y verticales del centro de gravedad se relacionan con el consumo energético. Primer mecanismo de control para que el centro de gravedad no se deprima demasiado. La rotación pélvica constituye un mecanismo específico de control para que el centro de gravedad no caiga demasiado durante el doble soporte, pues permite alargar relativamente tanto la extremidad que avanza como la que retrocede. Segundo mecanismo de control para que el centro de gravedad no se eleve demasiado. Descenso de 5 grados de la pelvis del grado sin apoyo. En el lado frontal, este mecanismo de estabilización pélvica es controlado por los músculos aductores del lado de apoyo. Tercer mecanismo de control
Para que el centro de gravedad no se desplace demasiado lateralmente, el genu valgo fisiológico garantiza una pequeña base de sustentación, con ello un ligero desplazamiento del centro de gravedad para que se ubique directamente sobre uno u otro pie. Cuarto mecanismo de control para hacer más horizontal la trayectoria del centro de gravedad. El recorrido del centro de gravedad en sentido vertical describe una leve onda sinusoidal. Mecanismo de mecedora de tobillo y pie. A continuación les hablaré de los 3 mecanismos de mecedora, los cuales facilitan la obtención de información valiosa durante el examen de la marcha. El primer mecanismo de mecedora es el del talón. Se encuentra presente durante el contacto inicial cuando comienza la transferencia del peso corporal de una extremidad a la otra. El segundo mecanismo de mecedora es el tobillo. Una vez que el pie se apoya por completo con el piso, el eje mecánico del complejo articular del tobillo permite el desplazamiento corporal hacia adelante. El tercer mecanismo de mecedora es el antepié, presente durante el soporte terminal y cuando el peso corporal se alinea con la cabeza de los metatarsianos. Movimiento articular de las extremidades inferiores durante la marcha. Otro elemento significativo en el estudio de la marcha es la movilidad articular, la cual se mide por diferentes métodos según la capacidad tecnológica con la que se cuente. Entre ellos están los electrogoniómetros, que usan transductores electrónicos en contacto corporal, los programas especializados de análisis de movimiento, los sistemas de multicámaras adaptadas a un computador que garantiza el análisis en 3 dimensiones, la fotografía con flash, el treboscopio y la videografía simple. Todos los anteriores a través de marcadores reflectores ubicados en puntos óseos específicos como el trocante mayor, el cóndilo femoral lateral y el malleolo peroné, entre otros. El análisis por observación se utiliza muy frecuentemente en el ámbito clínico por su bajo costo y la facilidad de ejecución, aunque suministra datos cuantitativos poco exactos que hacen cuestionar la confiabilidad de los resultados. No obstante, los profesionales con gran entretenimiento y amplia experiencia identifican deficiencias de la movilidad de articulaciones específicas durante la marcha y obtiene valiosa información de tipo cualitativo. Cinética y análisis de la marcha. Durante el contacto inicial, la cadera se encuentra en flexión de 30 grados. El torque generado es flexor de alta intensidad. Los músculos que participan son los extensores de cadera, glúteo mayor y isquiotibiales. El tipo de contracción es excéntrica. La rodilla se encuentra en posición neutra. El torque generado extensor es. La acción muscular está dada por cuádriceps y isquiotibiales. El tipo de contracción es de concéntrica. El tobillo se encuentra neutro a 0 grados. El torque generado es plantiflexor. La acción muscular está dada por los dorsiflexores, tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. La contracción es excéntrica. La articulación metatarsofalangica se encuentra de neutro a 0 grados. Respuesta a la carga. La cadera se encuentra en flexión de 30 grados. El torque generado es flexor de alta intensidad. Los músculos que participan son los extensores de cadera, glúteo mayor e isquiotibiales. La contracción es excéntrica. La rodilla se encuentra en la flexión de 15 a 20 grados. El torque generado es flexor. La acción muscular está dada por el cuádriceps. El tipo de contracción es excéntrica. El tobillo se encuentra en la plantiflexión de 10 a 15 grados. El torque generado es plantiflexor. Los músculos que participan son los dorsiflexores, tibial anterior, extensor común y extensor largo del primer dedo. La contracción es excéntrica. La articulación metatarsofalangica se encuentra de neutro a 0 grados. Soporte medio. La articulación de cadera se encuentra en flexión de 10 grados. El torque generado es extensor. No hay acción muscular. El control es pasivo. La rodilla se encuentra en flexión de 5 grados. El torque generado es extensor y la acción muscular está dada por los cuádriceps. La contracción es excéntrica. El tobillo se encuentra en dorsiflexión de 5 a 8 grados. El torque generado es dorsiflexor. La acción muscular está dada por los plantiflexores, gemelos y sóleo. La contracción es excéntrica.
La articulación metatarsofalángicas se encuentra de neutro a 0 grados. Soporte terminal. La cadera se encuentra en extensión de 10 grados. El torque generado es extensor de alta intensidad. Los músculos que participan son los flexores de cadera, psoas mayor y ilíaco y tensor de la fascia lata. La contracción es excéntrica. La rodilla se encuentra neutro a 0 grados. El torque generado es extensor de baja intensidad. No hay actividad muscular. La contracción es pasiva. El tobillo se encuentra en dorsiflexor de 10 a 12 grados. El torque generado es dorsiflexor de alta intensidad. La acción muscular está dada por los plantiflexores, gemelos y sóleo. Contracción es concéntrica. La articulación metatarsofalágica se encuentra en extensor inversa. Los metatarsianos se aproximan a las falanges 30 grados. Prebalanceo. La cadera se encuentra neutro a 0 grados. El torque generado es flexor. Los músculos que participan son flexores de cadera, aductor medio y mayor, recto anterior, sartorio y soleus mayor. El tipo de contracción es concéntrica. La rodilla se encuentra en flexión de 30 a 40 grados. El torque generado es flexor. Los músculos son cuádriceps. Inicialmente la contracción es excéntrica, después es pasiva. El tobillo se encuentra en plantiflexión de 20 grados. El torque generado es dorsiflexor. Los plantiflexores, gemelos y sóleo. La acción muscular al inicio es concéntrica y después disminuye hasta anularse. La articulación metatarsofalágica se encuentra en extensor inversa. Los metatarsianos se aproximan a las falanges a 60 grados. Balanceo inicial. La cadera se encuentra en flexión de 20 grados. El torque generado es flexor. La acción muscular está dada por los flexores de cadera ilíaco, sartorio, recto interno anterior, aductor medio y mayor. El tipo de contracción es concéntrica. La rodilla se encuentra en flexión de 50 a 60 grados. El torque generado es flexor. Músculos que participan en la porción corta del bíceps crural, sartorio y recto interno del muslo. La acción está dada por el momento flexor de cadera. El tobillo se encuentra en plantiflexión de 5 a 10 grados. El torque generado es dorsiflexión. Los músculos son los músculos dorsiflexores, tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. El tipo de contracción es concéntrica. La articulación metatarsofalágica se encuentra neutro a 0 grados. Balanceo medio. La cadera se encuentra en flexión de 30 grados. El torque generado es flexor. Los músculos que participan son psoas mayor e ilíaco. El tipo de contracción es concéntrica. La rodilla se encuentra en flexión de 30 grados. El torque generado es extensor. La acción muscular son los isquiotibiales. El tipo de contracción inicialmente es un evento pasivo, pero al final es excéntrico. Tobillo se encuentra neutro a 0 grados. El torque generado es dorsiflexión. La acción muscular que participan son los músculos dorsiflexores, tibial anterior, extensor común de los dedos y largo del primer dedo. El tipo de contracción es concéntrica. Balanceo terminal. La cadera se encuentra en flexión de 30 grados. El torque generado es flexor. La acción muscular son los isquiotibiales, glúteo mayor y aductor mayor. El tipo de contracción es excéntrica. La rodilla se encuentra neutro a 0 grados. El torque generado es extensor. La acción muscular son los isquiotibiales y cuádriceps. El tipo de contracción es excéntrica y concéntrica. El tobillo se encuentra neutro a 0 grados. El torque generado es dorsiflexión. La acción muscular son los músculos dorsiflexores, tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. El tipo de contracción es isométrica. Y para la articulación metatarsofalágica se encuentra neutro a 0 grados. El tronco conserva una posición erecta durante la marcha similar a la adoptada en la posición bípeda estática y espontánea. Los músculos que presentan actividades son principalmente los paravertebrales, los cuadrados lumbares, oblicuos y el recto del abdomen. Durante la marcha libre y espontánea, el hombro se mueve en un rango poco amplio de 20 a 30 grados aproximadamente.
El atletismo es un deporte ontogenético, ya que se vinculan a los movimientos naturales del hombre y habilidades motrices básicas como correr, saltar y lanzar. Comprende una serie de disciplinas o pruebas las cuales están muy relacionadas con estos movimientos: carreras de velocidad, carreras con vallas, carreras de fondo, marcha, salto de altura, salto con pértiga, lanzamiento de peso, entre otras. Desde el punto de vista biomecánico, la distancia y la altura del vuelo están determinados fundamentalmente por tres parámetros: velocidad del despegue, ángulo de despegue, altura del centro de masa en el despegue. Desde el punto de vista de la estructura del movimiento, las pruebas de salto pueden dividirse en cuatro fases fundamentales: aproximación, despegue, vuelo y caída. Las características de una buena carrera de aproximación en todas las pruebas de salto son rápida, rítmica, progresiva, adecuada y consistente. Consistente en recorrer la máxima distancia posible en plano horizontal a partir de un salto tras una carrera. Durante la carrera hacia adelante, el deportista sigue un patrón general de movimientos, en el que puede distinguirse dos fases: fase de apoyo monopodal, en el que el corredor contacta con el suelo con un solo pie para tomar apoyo e impulsarse hacia adelante; fase de vuelo, durante el cual el cuerpo se desplaza hacia adelante mientras que se mantiene ambos pies sin contacto en el suelo. La fase de vuelo que existe en la carrera y no en la marcha. La fase de doble apoyo que existe en la marcha pero no en la carrera. En esta fase la carga corporal es transferida desde el apoyo de la pierna más retrasada a la pierna más adelantada. Este mecanismo se asocia a la acción combinada de las articulaciones de cadera, rodilla y el del tobillo. Permite los desplazamientos de la masa corporal sin cambios abruptos. En la elevación alcanza por el centro de las masas del cuerpo. Por tanto, la marcha será una sucesión de apoyos unipodales y bipodales, mientras que la carrera será una sucesión de apoyos unipodales y de vuelos bipodales. Sin embargo, dependiendo de la velocidad de la carrera, las fases de contacto inicial pueden verse alteradas. Para finalizar, las fuerzas de reacción media suelo-pie en los pasos de la marcha atlética son significativamente mayores que en la marcha normal y en la carrera. Para concluir, debemos tener en cuenta que cada individuo tiene un patrón de marcha característico que le diferencia de cualquier otro sujeto, y que el examen de la marcha es esencial para diagnosticar las diferentes patologías que una persona pueda tener, así como darnos cuenta que nadie sigue un patrón de caminata, por lo cual el examen general debe ser individual. Gracias.